Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast que está creado justamente para ustedes que están del otro lado, para que puedan llevarse el mensaje más veraz, más concreto y en palabras muy sencillas para que ustedes puedan entender todos estos problemas de salud relacionados principalmente a traumatología. Hoy día tenemos un objetivo muy claro que es hablar sobre el diagnóstico por imágenes. Es una herramienta que nosotros tenemos como traumatólogos y todos los médicos tienen también como una herramienta de auxiliar diagnóstico que nos va a permitir ver y optimizar nuestro criterio clínico y así poder ofrecer a nuestro paciente la mejor alternativa y la mejor solución a su problema. Así que hoy día quiero dar la bienvenida a dos grandes amigos, grandes profesionales en nuestro medio como grandes imaginólogos y expertos en su área. Así que quiero dar la bienvenida a la doctora Carla, al doctor Lides. Carlita, por favor, adelante. Hola, buenas noches. Yo soy la doctora Carla Velasco Arrarán, especialista en diagnóstico por imágenes. Yo me he formado en la Caja Nacional de Salud y actualmente soy gerente general de Imágenes RL. Lidito, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, querido Marco. Primero agradecerte por la invitación. Bueno, yo soy Líder Burgos, soy médico radiólogo, subespecialista en resonancia magnética corporal y intervencionismo vascular y no vascular. Excelente. Un panel de lujo para esta noche para poder hablar un poco sobre esto que es, podría ser algo básico que alguien diría, pero es parte de nuestra rutina diaria al poder solicitar estudios complementarios. Tenemos la necesidad desde lo más básico hasta lo más complejo y hoy día vamos a ver eso, cuándo y qué estudio es el más aconsejable para diferentes tipos de patologías. Empezaremos con lo que es la radiografía. Muchas veces nosotros como traumatólogos estamos ligados mucho a lesiones estructurales óseas y por ahí es nuestro primer encuentro cuando tenemos un paciente, por ejemplo, en la urgencia con una lesión traumática. Nuestro primer estudio de solicitud de apoyo diagnóstico es una radiografía. Lidito, contanos un poco la radiografía, qué es para que nos entienda muy bien y qué nos aporta y también un poco para ver el otro lado de la moneda, ¿qué no ve la radiografía? Bien, es una excelente pregunta. A ver, la radiología es el principio de todo lo que es la imagenología. Ocupa un principio sencillo, es el choque de electrones y una salida de 99% de calor y 1% de rayos X. Eso se da en la máquina de rayos X. Ese 1% va a ir al hueso, por ejemplo, y el hueso lo va a absorber. Entonces, como el hueso va a ser quien más absorba, se va a ver blanco en la radiografía. Y es el estudio de inicio de cualquier sospecha, ¿no? Si uno ve un hueso normal, sobre todo en tu área, pues ya lo demás puede ser, digamos, más tratable o puedes verlo con más calma. Pero si ves una fractura, ya tendrás que hacer algo más inmediato, ¿no? Entonces, esa básicamente es una radiografía, ¿no? Es el estudio inicial que tiene un principio de radiación ionizante para poder ver las estructuras más duras, digamos. Bien. Avanzando un poquito con el tema vemos estas estructuras óseas duras como mencionas, pero también está la parte blanda, ¿no? Que en este caso, en lo que nos corresponde a nosotros como traumatólogos, es ver el contexto y el conjunto de una lesión traumática, ¿no? Hueso, partes blandas, ligamentos. Ahí juega un papel importante la ecografía. Carlita, explícanos un poco cómo es o qué significa hacer una ecografía y cuál es la ventaja de hoy de hacer una ecografía dinámica. Ya. Bueno, primero la ecografía es sonido. Esto se emite mediante sonido. Los transductores normalmente tienen unos cristales que mediante la electricidad chocan y esto genera un choque a una estructura y depende de la densidad de la estructura nos va a emitir el sonido y eso es la imagen que nosotros podemos ver. La ventaja de la ecografía es pues que es en tiempo real, ¿no?
al ser tiempo real nos permite hacer un estudio dinámico, por ejemplo, que no nos permiten otros métodos diagnósticos, otros métodos de estudio. Pero al ser dinámico, por ejemplo, en Coxa Saltans, normalmente le pedimos al paciente que haga ciertos movimientos para ver si hay un movimiento de uno de los tendones o una de las bandas que están sobre la cadera, ¿no? Entonces es bastante importante porque es una ecografía en tiempo real. Es interesante eso porque muchas veces el paciente es como que se sorprende al poder tener una imagen en tiempo real, ¿no? Y eso es lo que muchas veces hoy pedimos en algunas patologías, como lo mencionabas en Coxa Saltans, por ejemplo, en la luxación de los peroneos, en fricciones subacromial en el hombro, en las epicondilitis del codo, etc. Hay zonas y patologías específicas donde pedimos ecografía dinámica que no es invasiva y también podemos hacer comparativa. Entonces yo creo que la ecografía se está convirtiendo en una de las herramientas muy bien toleradas y además de mucho beneficio. Ecografía hoy día es una herramienta más, pero contanos un poquito, Lidita, hablábamos antes, se está convirtiendo en un segundo estetoscopio para todos los médicos. Es la verdad y es algo que hay que admitir. Yo creo que alguna vez el estetoscopio solo pertenecía al cardiólogo y después ya lo utilizaron todos. La ecografía estoy seguro, y hay experiencia también internacional de todos nosotros, de verlos en urgencias, en terapia intensiva. O sea, y está bien que sepamos con certeza dónde vamos a intervenir en el paciente, qué vamos a ver, porque ya la medicina ciegas, la verdad es que ya no debería participar, ¿no? Y en músculo esquelético, sobre todo, que podemos mover la parte del cuerpo, explorar la rodilla, podemos hacer examinar la mano, viendo cómo se comportan los tendones, pues da un diagnóstico más preciso, ¿no? Es interesante. Realmente la ecografía se ha convertido en una herramienta para nosotros fundamental y hablamos muchas veces entre nosotros que la ecografía es operador dependiente, ¿no? Pero ¿cómo podemos un poco eso desmentir o afirmar, Carla? ¿Hay algo sobre eso? ¿Realmente es muy operador dependiente o tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con qué aspecto es fundamental para este detalle? Bueno, sí, ¿no? Yo creo que sí depende, es operador dependiente, porque depende mucho la experiencia que uno tenga. Nosotros en lo que es diagnóstico por imágenes abarcamos muchos segmentos como tal, entonces depende la experiencia que uno tiene para que realmente tenga una buena imagen. Como le digo, el tema de que sean estudios dinámicos. Existen protocolos en músculo esquelético para valorar ciertas estructuras, sea hombro, codo, cadera, todas las estructuras que abarcan, ¿no? Yo pienso que sí es real, pero sí también estamos unidos, ¿no? Con todo lo que es la tecnología, porque depende mucho del equipo, depende mucho la marca. Existen marcas que son mucho más especializadas para, por ejemplo, gineco-obstetricia. Hay otras marcas que sí son más para músculo esquelético. Entonces depende mucho de eso, depende si el equipo es portátil, es estacionario. Ahora hay los portátiles, incluso los transductores portátiles. Entonces, obviamente la tecnología va avanzando y sí, evidentemente yo pienso que es operador dependiente. Excelente. Entonces, todo tiene un límite. También la ecografía seguramente en algún momento va a ser insuficiente para afinar un diagnóstico, ¿no? En ese caso, líderes, ¿en qué momento crees que ya la ecografía no nos va a servir tanto y nos va a mejor aportar una resonancia? ¿Cuál es el quiebre, digamos, de pedir algo más fino como la resonancia? Es una buena pregunta. Yo voy a contar una experiencia personal. Yo vine con la escuela de que la ecografía musculoesquelética no servía y que había que hacer resonancia. Sí, esa ha sido mi escuela mexicana de Estados Unidos, donde no creen en la ecografía musculoesquelética. Entonces, el punto de quiebre yo creo que está en nuestro medio, en la economía, ¿no? Una buena ecografía en manos expertas, como la doctora, tú,
o los que nos dedicamos a esto, puede sustituir una resonancia magnética. Si la sustituye, estamos hablando de una diferencia de 300 pesos a 2,000 pesos. Digamos, ese es un punto de quiebre que sí hay que hablar, ¿no? Ahora, evidentemente hay lesiones condrales que no podemos inventarnos en ecografía, pese a que podemos sospecharlo, pero ahí la resonancia es mandatoria. Sería otro punto de quiebre, ¿no? Lesiones de desgarros musculares profundos, igual, donde no alcanza la ecografía, ya sea por el hematoma, sería otro punto de quiebre. Y bueno, y comparando, es como una 4K con una 8K, una cámara. La resonancia siempre va a tener mejor resolución espacial. ¿Qué significa? Que en cada punto que nosotros podamos ver de la imagen, la definición va a ser mucho mayor que la ecografía. ¿Por qué? Porque vemos por pequeños segmentos. En cambio, la resonancia lo ve en una, digamos, en una matriz más grande. Entonces, esa es su gran ventaja. Pero sinceramente yo hablo de la parte económica porque hay que decirlo, ¿no? Si le dice a un paciente, mire, le va a costar 1,800, lo va a pensar. No es que no se lo va a hacer, pero lo va a pensar. Y le dices va a ser 300 pesos o 250 y pues es más accesible, ¿no? Es muy importante eso y lamentablemente pues estamos en un medio donde tenemos que acomodarnos a una realidad, ¿no? Y la realidad de nuestros pacientes justamente es por la accesibilidad al sistema de salud, etcétera, que no cuentan con seguros, etcétera. Siempre vamos a tratar de optimizar desde la madre, que es la clínica, o sea, desde la patología con examen clínico bien dirigido, bien evidenciado y apoyado en un diagnóstico. Por ahí hay un error conceptual de nuestra gente o de algunos pacientes que creen que la resonancia, en este caso, por ser más cara o que cueste más y lleva un diagnóstico, una impresión diagnóstica, creen que es ese el diagnóstico final. Cuando nosotros tratamos de que entiendan que los exámenes auxiliares, en este caso ya sea una radiografía, una tomografía, una resonancia, una ecografía, etcétera, están como exámenes auxiliares que van a confirmar o van a ratificar o van a finalmente desmentir nuestro diagnóstico. Pero tenemos que aquí claramente decirle que una resonancia no te va a dar un diagnóstico, ¿no es cierto? Y hemos tenido casos en los que, doctor, hágame una resonancia porque ahí va a salir todo, ¿no es cierto? Y creo que el mensaje para nuestros pacientes es de que no todo lo ve la resonancia. Ahí tenemos otra gran herramienta que es la tomografía, por ejemplo, ¿no? Que no estamos hablando. Contanos un poquito, cara, la tomografía, ¿qué es lo que va a ver en realidad la tomografía y a qué complementa? Bueno, para la parte de musculoesquelética principalmente vamos a valorar la estructura ósea como tal, ¿no? Y calcificaciones que vamos a buscar en algunas lesiones crónicas, en algunas lesiones que ya son repetitivas. Pero como bien dice doctor, es exactamente eso. Muchas veces existe ese error que la resonancia ve todo y realmente no, porque hay algunas patologías que necesitamos ver la parte ósea inicialmente para después ya, si queremos un diagnóstico quizá más ligamentario, de tendón, ya nos vamos a ir a la resonancia, ¿no? Entonces depende mucho la patología. La tomografía sigue siendo para nosotros también algo que es fundamental para ir a buscar lesiones ocultas, que probablemente en radiografías, cuando ese reporte de radiografía dice sin lesión ósea, pero todavía hay clínica de dolor, entonces esperamos confirmar con algo más fino que es la tomografía. Te ha debido llegar a la consulta, líderes, el hecho de esta fractura oculta de los 7 días que está descrita como la fractura del escafoides, por ejemplo, ¿no? Sí. Contanos un poquito tu experiencia sobre fractura de escafoides, principalmente en muñeca. Claro, efectivamente o sea, volviendo al principio físico de la radiografía, la absorción que tenga ese hueso no siempre va a mostrar el trazo de fractura o la necrosis de Kienbock, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, los estudios más sofisticados, la tomografía usa, vamos a decirles, un super rayos X que va a tener la propiedad de crear más ionización hacia el hueso y obviamente van a ser más evidentes.
La resonancia magnética nos va a caracterizar el edema, o sea, cuán hinchado esté ese lugar para poderlo ver. Entonces son como que los siguientes niveles para poder descartar que sí o no tiene una fractura. Y como tú dices, el paciente sigue quejándose del dolor, sigue con las molestias, pese que ha hecho todo el tratamiento. Entonces, ¿qué está pasando, no? Y ahí saltamos de nivel a tomografía o resonancia magnética, y que son muy útiles, ¿no? En mi experiencia hemos encontrado fracturas por estrés, que también las conoces, que no se ven por radiografía, y después vemos en la resonancia que sí estaba fracturado, ¿no? La fractura por estrés es como darle un golpe a una cáscara de huevo. Entonces, son fracturas que no se van a ver por rayos X, incluso tomografía, pero sí por resonancia magnética, ¿no? Sí, justamente en la práctica nosotros tenemos, con mucha frecuencia vemos, y siempre recuerdo un par de casos en los que el paciente consultaba por un dolor en la muñeca después de haber recibido un simple golpe con una pelota, con una hiperflexión forzada de la muñeca, lo cual con el paso del tiempo empezó a tener dolor. Nada más él se quejaba de dolor y nadie le entendía porque había ido ese día a la emergencia, una radiografía negativa, una ecografía negativa, seguía con dolor, insistíamos con la fisioterapia, etcétera, pero el dolor no remitía y se hacía más evidente. Claramente, como decía y como dice los libros, está descrito que a los 15 días, si uno repite una radiografía en una posición especial, o sea, va a poder encontrar ya un trazo fracturario en escafoides, ¿no? Y de inicio, pues, no se puede pedir tampoco una tomografía. Entonces, todo tiene su momento, porque si en la urgencia nosotros nos valemos de una tomografía o una resonancia, por ahí estamos perdiendo dos herramientas fundamentales, que son la radiografía y la ecografía, que sí nos van a dar un margen en patologías agudas de mayor certeza que una tomografía o una resonancia, ¿no? Y también otro de los mitos que está muy presente en nuestros pacientes, tienen temor, y aquí es importante que nos aclares eso, tú como experto en resonancia, líder. Tenemos pacientes con marcapaso, por ejemplo, tenemos pacientes operados con placas, tornillos, clavos, prótesis. ¿Cuál es la ventana para ese paciente se pueda y tenga la necesidad, por ejemplo, de hacerse una resonancia de cerebro, o tiene que hacerse una resonancia de cadera misma, pero tiene estos elementos? O sea, cuéntanos un poquito cómo es el protocolo para este tipo de pacientes. Claro. Bueno, en la práctica hospitalaria, te voy a decir lo que sí hemos visto que pueden producir. A ver, el resonador es un gran magneto, ¿no? El magneto va a atraer polo positivo a polo negativo. Entonces, el miedo de tener algo metálico es que atraiga este gran magneto. Y realmente es un gran magneto, según el teslaje, ¿no? Ahora, hablando de marcapaso que tú me dices, hay marcapasos ya compatibles con resonancia magnética, ¿no? Se los desactiva, se hace la resonancia magnética, salen y se los vuelve a activar. Pero en nuestro medio, si no es esa tecnología, está totalmente contraindicado, ¿no? Ahora, digamos, si un paciente tiene un clavo en el tobillo y le van a hacer de cerebro, que es lo que siempre a veces hablamos contigo, pues no hay complicación, porque el isocentro, o sea, la parte donde se va a explorar, está limitado acá, no está hacia allá, ¿no? Entonces, en la experiencia, pacientes con clavos distales a lo que vamos a ver, no pasa nada en absoluto. Tatuajes, por ejemplo, que es otro tema, ¿no? Nosotros poniendo una gasa húmeda, no hemos visto lo que la literatura dice, ¿no? Que puede haber quemaduras, etcétera, en absoluto, pero sí ponemos una gasa para protegerlos. Ahora, si tiene un lente intraocular o tiene una prótesis y necesita cerebro, definitivamente no se puede. Eso sí se va a traer porque está en el isocentro de magnetismo, ¿no? Entonces hay que ver cada caso particularmente y cuán distante está del isocentro. No todo la parte del resonador está actuando, digamos, como para jalar un clavo desde el dedo. Eso no pasa. En la práctica real no pasa, ¿no? También queremos agradecer el auspicio y el apoyo a esta sesión académica de Laboratorios Vago con su ética al servicio de la salud. Pero, por ejemplo, o sea, si hay necesidad, una resonancia con este tipo de elementos previos en el paciente, una tomografía
serviría? ¿Una tomografía con contraste por ahí? ¿Podría tener alguna utilidad? Sí, definitivamente es la opción, ¿no? Ir a la tomografía es la opción. A veces en instrumentación quirúrgica de columna, por más de que se suprime y hay secuencias de supresión de metal, la resonancia no ayuda. Entonces ahí puede ir a una tomografía con contraste fácilmente, sí. Bien, sí, justamente. Carlita, en tu experiencia, viendo otro punto, por ejemplo, para complementar tomografía o resonancia, cuando sospechamos de una lesión tumoral, ¿no? Que es un tema bastante delicado con nuestros pacientes. A veces hacemos radiografías simples y tenemos imágenes por hallazgo, ¿sí? Que no tienen nada que ver con lo que estamos buscando, pero en el hueso vemos algunas estructuras, algunas imágenes que nos sospechan de algo tumoral. ¿Cómo lo reportan o cómo alertan ustedes al cirujano o cómo alertan en el informe para que esa imagen sea más estudiada? Bueno, depende mucho el tipo de lesión, ¿no? Nosotros primero por rayos X inicialmente podemos ver, podemos identificar. Tenemos que ver la matriz que tenga, podemos ver la alteración del patrón trabecular, podemos ver los bordes, los contornos, si hay algún tipo de reacción esclerótica, qué tipo de reacción esclerótica tiene. Entonces, como que hay muchos hallazgos que nos van a orientar y nos van a conducir para ver si se trata, por ejemplo, de un tumor benigno o un tumor maligno. Ya en ese caso, sí o sí, en los reportes tienen que estar descritos y obviamente orientar según las imágenes para que vaya a otro método diagnóstico, sea la tomografía o la resonancia, depende el tipo de lesión que estamos sospechando. Bien, sí, justamente es muy frecuente, ¿no? Líder, está bien pasar también muchas veces que estás explorando una zona y de pronto aparece una imagen silente, no sintomática, y a veces cambia un poco el pronóstico de nuestro paciente, ¿no? Tengo varios casos que se han empezado a estudiar por columna, por ejemplo, y hallazgos de tumores suprarrenales, ¿no? Que olvidaron el problema de columna y se dedicaron a hacer toda la patología, todo el screening oncológico para esa lesión tumoral, que muchas veces el paciente no sabe, no se da cuenta, no tiene síntomas, pero está ahí. Ante un hallazgo de una imagen de este tipo, ¿cuál es la recomendación desde el punto de vista imagenológico si es que no se la toca, no se hace nada, simplemente se la reporta como hallazgo? ¿Cuál es la recomendación? Bueno, primero actuar de manera multidisciplinaria, ¿no? O sea, cuando nosotros, como decía la doctora Velasco, encontramos un hallazgo, lo describimos en bordes, que más o menos si se parece al cartílago, si se parece al hueso. Lo que siempre recomendamos es el seguimiento, ¿no? Y volvemos a lo mismo, la radiografía es un buen método para seguir estos hallazgos y si no, saltar habíamos dicho, tomografía y resonancia, ¿no? Siempre lo ponemos por escrito que debemos complementar con otro estudio, ¿no? Y no dejarlo así. Les cuento un caso rápido, una rodilla que tenía alteración de la médula ósea y su problema estaba en todo el fémur. Entonces, ahí también cuando uno está observando la resonancia magnética tiene que ser acucioso de decirle al técnico que suba un poco más los cortes. Y así también encontramos tumores, ¿no? Y los pacientes refieren dolor de rodilla cuando el problema está mucho más arriba, ¿no? Entonces, recomendar estudios complementarios, seguimientos cada 6 meses, cada año es algo que hay que hacerlo, sí. Justamente sí, y muchas veces, como te decía del caso que te comentaba, que el hallazgo de una imagen que no está en estudio nos obliga a cambiar nuestro protocolo y sin duda priorizamos esa imagen porque la familia pues se pone un tanto nerviosa, el paciente mismo, y más si esto ocurre en niños, ¿no? Que es bastante frecuente. La oncología pediátrica creo que es algo que no se debe perder tiempo
y a veces cambia el pronóstico, la conducta. Como vos bien dices, el manejo tiene que ser siempre multidisciplinario. Y a veces una radiografía simple, ¿no? Una torcedura de tobillo que obliga a hacer una radiografía nos reporta, o un esguince de rodilla, ¿no? Nos reporta por ahí datos de un osteosarcoma, etcétera, que terminan en otra situación. Pero bueno, es así como nosotros vemos que el diagnóstico por imágenes sigue siendo un capítulo muy aparte, pero no está independiente, o sea, siempre está relacionado con lo que nosotros vamos viendo desde la clínica, ¿no? O sea, definitivamente vamos a recibir reportes que digan, hay este tipo de imágenes, entonces ya necesitamos nosotros complementar y vamos complementando con más imágenes, más estudios, más tecnología, ¿no? Tomografía por emisión de positrones, por ejemplo, ¿no? PET-CT, gammagrafías, centellografías, entonces tenemos una amplia herramienta de diagnóstico por imágenes que nos van a llegar a hacer un diagnóstico más preciso para nuestro paciente. Hablando un poquito de lo que hacemos bastante en el tema de rodilla o lesiones deportivas, lesiones traumáticas deportivas. Muchas veces recibimos reporte de resonancia magnética que nos dice una ruptura parcial de un ligamento cruzado anterior, por ejemplo, ¿no? Como imagenólogo, ¿cuáles son los parámetros que tú tomas para decir esto es parcial o será funcionalmente aceptable, digamos, dejarlo? Porque para nosotros, como cirujanos de rodilla, es una lesión parcial en un deportista de alto rendimiento, se comporta como una ruptura total, ¿no? Pero muchas veces dice, doctor, pero usted me está operando algo que está parcialmente roto. O sea, ¿cuál es tu límite? Exacto. Bueno, ¿cuáles son los criterios para decir que es algo parcial? Recordemos que los estudios avanzados, como estamos hablando de resonancia y tomografía, ven en 3 planos, ¿no? En el longitudinal, en el transversal y en el eje Z. Entonces, para decir parcial, si tenemos un ancho de 1 centímetro, decimos que está rota solo la mitad de la parte posterior a la anterior, por ejemplo, en el supraespinoso, ¿sí? Sea la parte anterior o la parte posterior o la parte bursal o la parte articular. Es cuando nosotros decimos que hay una lesión parcial. Entiendo que es como que el cirujano quiere saber si está roto o no, pero tenemos diferentes literaturas y en nuestras clasificaciones sí existe la lesión parcial, ¿no? En caso del cruzado anterior, es lo mismo. Cuando observamos que uno de los haces, sea el anteromedial o el posterolateral, está roto, lo decimos que es parcial, ¿no? Ahora, ustedes tienen la gran ventaja de verlo clínicamente y de determinar si pues amerita una cirugía. Pero esos son los criterios de parcial que están descritos en nuestra literatura, que tenemos una visión tridimensional del órgano o del ligamento y podemos decir cuánto o qué porcentaje está roto, ¿no? Eso sería más o menos. Hablando de ese reporte de parcialidad o de una ruptura parcial del ligamento cruzado anterior, muchas veces nosotros tratamos de ponernos en contacto con ustedes o con la gente que está haciendo el informe para contextualizar un poco la situación del paciente, ¿no? Porque ya te digo, no es lo mismo que un paciente deportista de fin de semana o un oficinista o una persona de a pie se lesiona en parcialmente ligamento cruzado anterior que un deportista de alto rendimiento que vive de su rodilla, ¿no es cierto? Entonces, por ahí el enfoque es diferente y un poco contextualizamos esto, pero por ahí tarde. Y eso es lo que nosotros hacemos mea culpa, que simplemente en la orden, ya sea por el tiempo, la premura, la cantidad de pacientes o el mismo software que tenemos que no nos permite ampliar un poco, nosotros como traumatólogos o cualquier otra persona o cualquier otro cirujano o médico que necesita un estudio complementario debería dar antecedentes clínicos, ¿no? Yo creo que ustedes que reciben nuestras solicitudes, ¿cómo lo reciben? Es un paciente que no saben que tiene. Sí, creo que eso es bastante frecuente, ¿no? Y depende mucho, obviamente, la relación del médico, porque a veces también llegan pacientes que no conocemos al médico tratante, pero sí normalmente les
les hacen, o sea, hacen la solicitud y solamente, por ejemplo, ecografía de hombro, nada más. Y realmente a nosotros durante la práctica nos han enseñado, o sea, estamos enfocados, digamos, en la imagen y no tanto en la clínica. Y claro, nos ayuda mucho si el traumatólogo nos manda ya con la clínica, con las maniobras que se hace clínicamente para ver si, no sé, es un supraespinoso, la porción larga del bíceps, o sea, qué estructura para darle un poco más de énfasis a esa estructura, pero es bastante frecuente y claro, y cuando nos llegan solicitudes donde nos dan antecedentes o qué están buscando, claro, nos ayuda mucho más y creo que puede ser mucho más global y un enfoque más sistémico que pueda ayudar al paciente, ¿no? Sin duda, yo creo que tú Lidita, igual has debido recibir o reportar lo que justamente tú puedes lograr ver, identificar como que algo no está bien, pero ¿cuán importante para ti es tener un antecedente clínico? No, volvemos al inicio. O sea, la clínica es la madre de todo diagnóstico. Entonces, todos los datos que nos den son muy útiles, ¿no? Les voy a decir lo que decía un amigo muy sincero, que decía, por cada gramo de información que me den, les voy a dar 1 gramo de diagnóstico. Él decía eso siempre, ¿no? Porque decía, o sea, me dan tanta poca información y quieren que les diga inmediatamente todo. Ahora, hay que ver que no es beneficio para el radiólogo, no es para el traumatólogo, es beneficio para el paciente que informen todo lo que se pueda. Y ahora soluciones, hay que ver también soluciones. Cuando solamente tenemos ecografía de codo, sabemos por escuela de que uno tiene que explorar, o sea, tienes que hacer todas las maniobras, tocar, ver dónde está inflamado, preguntar antecedentes, a qué se dedica, qué hace, ¿no? Porque vuelvo a decir, el objetivo es que ese paciente se vaya con un buen diagnóstico, ¿no? Entonces, yo creo que básicamente la edad, antecedentes quirúrgicos a mí me sirven muchísimo, sobre todo en resonancia, porque a veces no nos ponen y vemos una transformación total, unas anclas, etcétera, y no sabemos qué ha pasado, ¿no? Entonces, los quirúrgicos, si ha recibido algún otro tratamiento, yo creo que son los básicos y que sí nos ayudan mucho, ¿no? Justamente, y creo que cada vez esto nos refuerza el concepto de trabajar siempre en equipo o conocer tu equipo de trabajo, por lo menos, ¿no? Con la gente de confianza que trabajas, porque si bien nosotros hacemos una solicitud de un informe, de una resonancia, recibimos 2 hojas, o sea, de un testamento que probablemente no es lo que estamos buscando, ¿no? Y lo que justamente pensábamos que era una lesión, por ejemplo, del cuerno posterior del menisco interno, reporta normal. Entonces el paciente dice, doctor, me ha pedido este estudio tan caro, ¿no? Y no tengo un diagnóstico claro. Pero para mí sigue siendo menisco clínicamente, pero si aquí dice que el menisco está sano, doctor, ¿no? Entonces yo creo que ahí, como te digo al principio, hacemos un poco de mea culpa porque sí tenemos que aportarles datos que queremos buscar. Y eso no significa que hagamos un sesgo, ¿no? Porque también ha pasado, ¿no? A mí me impresiona como una lesión clínica de lesión de cuerno posterior menisco interno por las maniobras, etc. Entonces el reporte viene, sí, tiene una lesión de menisco interno, ¿no? Entonces es como darles un sesgo también y condicionarlos muchas veces a un dato clínico que muchas veces en la resonancia no se ve. Entonces nos ha pasado recientemente con un caso que estábamos tratando de buscar datos de fricción femoroacetabular, pero en definitiva clínicamente sí tenía, pero imagenológicamente no había datos. Radiografía, tomografía, resonancia, y aparecieron otros signos imagenológicos que nos han orientado a otro tipo de patología que nosotros no sospechábamos, porque clínicamente era una fricción femoroacetabular. Entonces, qué importante es esto y nosotros cada vez, para la gente que nos escucha, para nuestros colegas, residentes, etcétera, siempre aportar el dato clínico, ortopédico, antecedentes, porque también es el otro extremo, ¿no? Hay gente que por azares de la vida quiere tener una segunda opinión de una cirugía, ¿no? Que nosotros recibimos bastante y también seguro mis colegas reciben los pacientes que nosotros operamos
y se hacen una resonancia de control, porque creen que la resonancia, por supuesto, le va a dar el diagnóstico, ¿no? Entonces, en el reporte decía inicial, sí, una lesión radial del menisco en su cuerno posterior, etc. Y en su radiografía de control, en su resonancia de control, reporta lo mismo, sin especificar que es una huella quirúrgica. Entonces ahí se genera una incertidumbre en el paciente, una duda hacia el cirujano, porque dice, doctor, me he hecho una resonancia de control porque me lo han pedido, porque el fisioterapeuta me dice que no estoy avanzando bien, que mi recuperación es lenta, etc. O finalmente he tenido un amigo que ha llegado y me ha dicho que me haga una resonancia, y me he hecho la resonancia y la lesión está ahí, todavía está ahí. ¿Usted me ha operado o no me ha operado? ¿Es cierto? Entonces, son detalles tan importantes que muchas veces nosotros como cirujanos lo pasamos por alto, pero vemos que cada vez es muy, muy necesario y más necesario cuando de fondo tenemos también un respaldo legal, ¿no? Entonces eso no debemos olvidar, que hoy día nosotros tratamos de brindar la mayor seguridad a nuestros pacientes, pero nos respaldamos muchas veces y el paciente solamente se respalda en el informe, ¿no? Entonces, porque es lo único escrito y veraz que tiene. O sea, más allá de nuestra opinión como experto, como cirujano, etcétera, parece que un informe de un imagenólogo tiene mucho más peso ante también estratos judiciales. Entonces, todo esto nos lleva a hablar cada vez con más detalle, cada vez con más, conocer a más a nuestro equipo de trabajo, porque podemos conversar clínicamente, podemos hablar y tener este tipo de reuniones para tener una aproximación clínica, imagenológica, para que nuestro paciente esté totalmente seguro de lo que se le va a tratar, ¿no? Algo más que quieran puntualizar sobre tomografía para entrar a un espacio que a mí me gusta, que es preguntas cortitas. Bueno, yo no sé qué opina usted, doctor. Por ejemplo, hay muchos pacientes que me duele mi codo, voy directo a un centro donde haya rayos X o ecografía, quiero que me haga ecografía o quiero que me haga rayos X, ¿no? Entonces, obviamente, antecedentes, si ha habido golpes, si ha habido todo, ¿no? Pero claro, yo tengo la idea de que nuestra especialidad pues somos imágenes, ¿no? Entonces yo casi siempre o siempre recomiendo que primero vaya al traumatólogo, le haga la exploración física y en base a eso el traumatólogo decidirá si va a ser mejor directo una resonancia o no, la radiografía o la ecografía, porque muchas veces son lesiones de tendones y quieren la radiografía esperando que tengan una respuesta del dolor en una radiografía, pero realmente no es el método diagnóstico ideal, ¿no? Sí, es muy cierto. Y también recordar que estamos en la época del doctor Google, el doctor IA, donde los pacientes, bueno, ya incluso solo hablan y dicen, me duele el codo, ¿qué puedo hacer? Entonces, sí, lo que dices es correcto. Yo creo que la evaluación clínica no hay comparación en que le haga un traumatólogo, ¿no? Y que indique qué quiere ver, ¿no? O sea, definitivamente esa es la vía. Ahora, obviamente, cuando es algo muy obvio, o sea, cuando vemos un bulto o algo, claro, o sea, sí, pero la clínica siempre va a ser la que va a mandar y va a mostrar el camino hacia un buen diagnóstico. Has tocado un punto que es muy importante, que lo estaba dejando por final, pero la inteligencia artificial hoy día está sobrepasando los límites, vamos a decir, en cierta forma, porque nuestros pacientes están todo el día en el celular, todo el día preguntando a esta inteligencia artificial, que si bien tiene cierta aproximación, por supuesto nunca va a poder reemplazar un criterio clínico, ¿no es cierto? Y toca también lo mismo. Hoy día tuve la posibilidad de 2 o 3 pacientes me escriben al teléfono y me dicen, doctor, quiero mandarle mi radiografía, ¿no? Y quiero que me diga qué tengo, ¿no? Ese es el otro extremo, o sea, van mandando fotos de su radiografía a todos y ellos van sacando conclusiones, ¿no? Entonces, aquí el mensaje para todos es, tienes una dolencia de hombro, cadera, rodilla o lo que fuera, tienes que empezar por el principio, ¿no? Ir a tu consulta, a tu médico de cabecera, a tu médico de confianza. Él va a saber decir o determinar que tengas que ir al traumatólogo, al reumatólogo o a la persona que te va a poder ayudar, ¿no?
pero no podemos valernos de una inteligencia artificial que no va a reemplazar nunca el criterio clínico de los médicos y obviamente el tratamiento, ¿no? Las opciones de tratamiento que solamente una persona racional va a poder armar ese rompecabezas con todas las herramientas que tiene para darte un buen diagnóstico, ¿no? Entonces, vamos a dejar para el final algo que nos apasiona a los tres, que es la intervención musculoesquelética con ecografía principalmente, o todo lo que es la terapia intervencionista, ¿sí? Quiero hacer estas preguntas rápidas que sí me gusta, así para contestar sí o no, o con algunas, en este caso, tomografía, radiografía, resonancia, o la radiografía simple, ¿no? A ver, por ejemplo, Lidito, en sospecha de una ruptura de tendón de Aquiles, ¿cuál es tu primera solicitud de estudios? Que vaya al traumatólogo. Está bien, pero vamos con los diagnósticos por imágenes. Ruptura de tendón de Aquiles aguda. ¿Eco o reso? Eco. Ecografía, ¿no? Bien. Paciente con 70 años, un dolor de rodilla al caminar. ¿Tomo o radiografía? Dolor al caminar, rayos primero. Radiografía. Muy bien. ¿No? Un paciente que tiene prótesis de cadera en sospecha de aflojamiento. ¿Tomografía o resonancia? Tomo. Sí, tomo. Una tomografía. ¿Por qué una tomografía haremos un paréntesis aquí, ¿no? La tomografía en aflojamiento protésico nos aporta muchísimo más, ¿no? Claro. ¿Sí? Va a buscar interfaz de aflojamiento, cemento, hueso, ángulos y demás. Entonces yo creo que sí. En este caso tomografía se lleva, ¿no? Sí. Muy bien. En sospecha de fascitis plantar, ¿no? Fascitis plantar, algo muy común. Ecografía. Eco-reso. Ecografía. Ecografía. Fundamental, ¿no? Ojo aquí con la fascitis plantar también, que hoy día sabemos como mensaje también para nuestros pacientes que cada vez estamos infiltrando menos a nivel del talón, a nivel de la fascia, ¿no? Hay muchos casos reportados y estudios serios ya que atribuyen al dolor de la fascia plantar o de la parte del calcáneo a una retracción de la fascia gemelar, ¿no? Entonces estamos haciendo intervención hoy día más a nivel de gemelos que en la propia fascia plantar. Sí, claro. Incluso de la raíz. De la raíz. O sea, el dolor, no olvidemos de que la vía aferente va a ir en todo este trayecto a la columna y después al cerebro. Y a veces nos dedicamos solo a ese punto y hay un problema en realidad en el origen de la raíz. Entonces solucionas esto y se va el dolor de la fascia plantar. Exactamente, ¿no? Entonces, no siempre es lo que hacíamos antes y lo vamos a hablar en el módulo de intervención. Donde te duele, ahí te pincho. No están así, ¿no? Ya no están así. Bien, vamos con estas otras preguntitas. Entonces, por ejemplo, tengo un paciente con una fractura articular compleja de platillo tibial o meseta tibial. ¿Rayos? Tomo con reconstrucción 3D. Excelente, ¿no? Yo creo que es la mejor opción para nosotros como cirujanos ortopédicos porque radiológicamente sí, por supuesto, nos va a aportar una bidimensionalidad, pero una reconstrucción 3D nos va a servir para planificar muchísimo nuestro tratamiento, ¿no? Entonces, muy bien ahí, muy bien la indicación, ¿no? Un tumor óseo. Rayos X inicialmente. Rayos X, ¿no? Entonces... y agregaría una tomografía con una angiotomografía también, ¿no? Para un tumor. Bueno, depende de qué estadio o qué tipo de tumor. Pero la angiotomografía es excelente para planificación quirúrgica y también para planificación de embolización, ¿no? Ese es un caso que, bueno, tengo un par de casos realizados en otra institución donde quistes óseos aneurismáticos, ¿no? En tibia proximal, recidivantes de una cirugía previa de resección y curetaje, haciendo una angiotomografía y una embolización selectiva, ha habido una remisión con mucho mejor aceptación que esa resección y curetaje antiguo. Entonces yo creo que hoy día la angiotomografía es fundamental, ¿no? Fundamental. ¿Y cuál sería el peor enemigo del imagenólogo cuando lleva una orden? O sea, que no tengan antecedentes clínicos, ¿no?
definitivamente yo creo que ese es el mensaje también no tanto para nuestros pacientes, sino para los colegas, ¿no? Aportar datos clínicos a nuestro equipo de diagnóstico por imágenes. Yo creo que eso es fundamental para que tengamos un diagnóstico enfocado en lo que estamos buscando y no recibir un testamento que no dice mucho y que no nos va a aportar y nos va a quedar más dudas que aciertos en el tratamiento de nuestro paciente. Muy bien, vamos un poquito a esto que es ya un poco la recta final, hablar de intervencionismo, ¿no? Intervencionismo aplicado, guiado por imágenes, ¿no? Hablamos, obviamente, diagnóstico con ecografía, con tomografía. Tú haces mucho intervención guiada por tomografía, ¿no? Contanos un poquito de eso, líder. A ver, el intervencionismo, la verdad es que me parece a mí donde la radiología va a pasos agigantados. ¿Y por qué? Porque te vuelves no solo una persona que diagnostica, sino también una persona que puede aportar un tratamiento. Y como decías, no es donde duele pincha, ¿no? Sino es ver un contexto, ¿no? Un contexto de qué está pasando con el paciente, cuáles son sus hábitos, si tiene sobrepeso, si tiene diabetes, si tiene hipertensión, si tiene depresión, ¿no? El dolor de hombro o cualquier dolor es muy personal, es muy subjetivo. Entonces, la intervención ayuda mediante imágenes a ver exactamente dónde depositamos el tratamiento, sea químico, corticoides, sea biológico, PRP, ahora células madre, etc. Y nos permite también ser muy precisos, ¿no? Muy precisos en el sitio. Y eso creo que es lo apasionante. La tomografía obviamente nos va a ayudar, por ejemplo, a un drenaje de un absceso que exista en el cuerpo. La ecografía también nos puede, porque es en tiempo real. Entonces yo creo que los radiólogos deberíamos tener un conocimiento muy, digamos, sólido en hacer intervencionismo, por lo menos percutáneo, ¿no? Entonces la intervención realmente, y no está solamente limitado al intervencionismo radiológico, sino están traumatólogos, anestesiólogos, fisiatras, y ya está bien. Ningún procedimiento ya se debería hacer con guía, sin guía imagenológica, ¿no? Esa es una opinión, no sé qué opinan ustedes. Carlita, Sí. tú haces mucho con el tema ecográfico, ¿no? Sí. ¿Cómo ha cambiado esto en tu práctica diaria, hacer intervención con guía ecográfica? No, totalmente. O sea, de hecho, nosotros ya somos completamente dependientes de la ecografía. Y como, bueno, mencionábamos el hecho de poder trabajar en conjunto o que podamos aportar quizá la parte imagenológica con la parte de medicamentos, la aplicación, técnicas y todo eso, me parece muy importante. Evidentemente, cualquier método diagnóstico, ya sea tomografía, va a ser preciso, ¿no? Dónde se va a depositar el medicamento o si se va a hacer, por ejemplo, plasma, dónde, si estamos en supra, en qué región va a ser útil, digamos, ¿no? Y que sea mucho más preciso, creo que eso es lo más importante. Sin duda, y hace un tiempo ya que venimos haciendo intervención en tema de dolor musculoesquelético y claramente pues nos ha cambiado, ¿no? Nos ha cambiado mucho el poder ver dónde estamos depositando esto que decías, una terapia química con medicamentos o una terapia biológica, ¿no? La terapia biológica que, si bien sabemos, tenemos varias opciones, pero ha cambiado realmente, ha marcado un antes y un después, ¿no? Saber dónde llegar con la ecografía nos ha convertido en gente que podemos llegar al sitio de tu lesión, ¿no? Y apoyados obviamente en ustedes, que son los expertos en el manejo técnico de estas herramientas que son la ecografía principalmente, ¿no? Cada vez nosotros como ortopedistas estamos manejando más el ecógrafo, pero sin duda no queremos pasar ese límite
de ser expertos ecografistas, ¿no? Entendemos que es una rama que es diferente a lo que nosotros nos formamos, pero tenemos, gracias a Dios, el apoyo. Entonces, muchas veces hemos hecho de manera independiente, juntos, infiltraciones con guías ecográficas, resoluciones por aspiración de bursas inflamadas, resecciones. Hoy día estamos haciendo mucho la resección de dedos en gatillos, terapias moduladoras de dolor, ¿no? Por guía ecográfica, las tendinitis, epicondilitis, estamos haciendo las hidrodisecciones de nervio mediano, epicondilitis, tenista, golfista. O sea, el abanico de opciones se ha ampliado porque podemos ver la lesión, ¿no? Y eso es importante. Entonces, el mensaje es para todos, ¿no? Tenemos herramientas desde el punto de vista de tratamiento. Como traumatólogos podemos hacer el uso de estas alternativas terapéuticas como son la intervención para el dolor o tratamiento ecoguiado percutáneo. Y tenemos, por suerte, a la mano, tenemos gente experta que nos va a permitir llegar exactamente donde tú necesitas que introduzcamos el medicamento o la solución a tu problema, ¿no? Entonces, ya para terminar un poco esta charla que hemos tenido en general, lo que es diagnóstico por imágenes, ¿cuál sería tu mensaje, líderes, para esa gente que se apoya mucho, para esos pacientes que se apoyan mucho en un diagnóstico imagenológico, ¿no? Bueno, volverte a agradecer, Marco, doctora Velasco, por este momento. Yo creo que no hay que perder el A, B, C. O sea, el A tiene que ser la consulta con el traumatólogo. El A.1, la radiografía. Y ir escalando poco a poco en la imagenología hasta que demos con el diagnóstico, ¿no? Entonces, no olvidarse de la radiografía, muy útil, económica y que te brinda muchos datos. Bien. Carlita, ¿cuál sería tu mensaje final para los pacientes que van a tu consulta a pedirte un estudio sin previa evaluación? ¿Qué queremos enfocar? ¿Cómo queremos redireccionar a nuestro paciente? Bueno, igual, pues lo que hablábamos, igual, doctor, muchas gracias por la invitación. Me siento muy privilegiada, igual, doctor, de estar en compañía de ustedes. Y bueno, principalmente que si un paciente tiene dolor, la primera vía siempre va a ser la valoración por el especialista, traumatólogo, o sea la especialidad que sea, ¿no? En general. Y ya después, depende de eso, recién nos van a solicitar el método diagnóstico ideal para tu caso, porque cada paciente es un mundo totalmente diferente, cada paciente tiene clínica diferente, el comportamiento muchas veces de algunas enfermedades en diferentes pacientes es diferente, ¿no? Entonces, eso, básicamente como el doctor dice, el ABC. Justamente, ¿no? Bueno, hoy día hemos tenido realmente mucha información y quisiéramos seguir hablando de experiencias, de algunos casos clínicos, pero ya vamos a ir desglosando un poco algunos casos en particular. Pero no olvidemos eso, y creo que ese es el mensaje para nuestros pacientes y toda la gente que nos está viendo, que existe un algoritmo básico que no podemos nosotros desestimarlo. Siempre los comparamos, ¿no? Un niño cuando empieza a crecer no empieza corriendo, empieza caminando, empieza gateando, y creo que son los primeros pasos. La radiografía con la ecografía, una atención de urgencias, principalmente en el tema musculoesquelético traumatológico, es la puerta de ingreso, ¿no? Una buena radiografía nos va a dar casi el 90% de un diagnóstico de una lesión traumática, apoyado con una ecografía que probablemente puede dar la complementariedad de lo que está ocurriendo a nivel periarticular en este caso. Se complementará con una tomografía también en caso necesario cuando queramos afinar ese diagnóstico articular, por ejemplo, lo que decíamos, una fractura articular de meseta tibial, articular de húmero. Una tomografía con reconstrucción 3D nos va a dar a nosotros como ortopedistas, como cirujanos traumatólogos, nos va a dar la herramienta para la planificación correcta, ¿no es cierto? Tenemos que planificar una prótesis de cadera, una prótesis a medida, tenemos que hacer una prótesis de hombro, recurrimos a una tomografía con reconstrucción 3D
para tener esas diferencias anatómicas, pensar en el tipo de implante. Es muy útil, ¿no? O en el otro caso, cuando tengamos que ver una lesión de un paciente deportista o una lesión blanda, de músculo esquelética, de lesiones blandas, cartílago, menisco, ligamentos, etcétera. Probablemente después de una evaluación clínica solicitemos una resonancia para tener mejor aproximación diagnóstica. Pero no solamente es la resonancia, muchas veces la resonancia la complementamos también con tomografía, ¿no? O con ecografía, ¿no? Entonces, el tener este grupo de ecografía, radiografía, resonancia, tomografía, hay que saberlo utilizar, y creo que la mejor alternativa la va a decidir siempre el cirujano con un criterio amplio y con esa necesidad de apoyo diagnóstico, ¿no? Entonces, quiero agradecerles a ustedes por su tiempo. De verdad que ha sido muy beneficioso para la gente que nos va a ver, nos está viendo, nos sigue y nos ha pedido también que hablemos de estos temas, porque son los temas del día a día que nuestros pacientes necesitan saber cuándo pedir una radiografía, por qué me pidió una ecografía, una resonancia. Ya vamos a estar hablando de temas más puntuales, más anatómicos, más clínicos, más académicos, pero este es el mensaje que queremos darles a todos ustedes como pacientes y a nuestros colegas que nos siguen. No olviden aportar datos clínicos a sus imagenólogos, que eso va a enriquecer su diagnóstico y va a mejorar las opciones de tratamiento. Perdón, Marco, algo muy puntual que va a ser rápido. La tomografía y la resonancia también son operador dependiente, pero son los que hacen el estudio y esos son nuestros amigos licenciados dedicados a hacer el estudio. Por ejemplo, tú decías de una lesión meniscal que no se vea. A veces es el corte el que han tomado mal. Entonces uno tiene que estar ahí detrás de ellos diciéndoles, haz estos cortes, haz los oblicuos, hazlos en dirección al ligamento cruzado. Entonces eso no hay que olvidar. Depende mucho también quién lo realice. Si lo realizan mal, tengan por seguro que el diagnóstico va a estar mal y va a ser una cadena de errores. Entonces los protocolos tienen que ser muy claros y tienen que ser estandarizados, digamos, que esa es la ventaja de tomografía y resonancia, que se pueden estandarizar aquí en la China, en La Paz, en Oruro, en donde sea. En cambio, la ecografía no, ahí tiene que ser el experto el que realiza y pues no va a haber otra doctora Velasco, no va a haber otro doctor Bolaños, ni otro doctor Burgos, ¿no? Eso para terminar. Exactamente, sí. Yo creo que, o sea, las máquinas las tienen que operar los humanos, ¿no? O sea, puedes tener un resonador de 3 Teslas, pero si armas un mal protocolo para estudio de rodillas, con seguridad que no te va a aportar nada, ¿no? Perdón, doctor, pero depende mucho qué protocolo se va a utilizar en base a lo que solicitan, o sea, en base a la solicitud. Correcto. Entonces, por eso también es bastante importante hacer énfasis en eso, ¿no? Y que nos den datos, porque cuando nos dan datos, buscamos el protocolo, que es como una receta de cocina, ¿no? De que le metemos al resonador para que nos saque lo que nos están pidiendo. Pero si no nos ponen nada, entonces ponemos la general y tal vez no le sirve, ¿no? Sí. A eso es lo que queríamos llegar. Realmente el estar en contacto con el imagenólogo es justamente para afinar, verificar y enriquecer nuestro diagnóstico, ¿no? No es para que nos siembre más dudas. Pues ya te digo, esos informes de 2, 3 hojas, cuando ya son 2, 3 hojas, yo ni los leo, ¿no? Porque es un copiar y pegar donde sé que no me va a aportar y me va a confundir un poco más. Entonces, y ahí es el error de uno, ¿no? Que no aporta datos y no explica lo que quiere encontrar. Entonces, siempre el criterio, eso es criterio clínico, ¿no? ¿Qué quiero encontrar en la resonancia magnética? ¿Qué quiero encontrar en la tomografía? Entonces pongo y con seguridad si lo voy a buscar es porque sé que puede estar ahí presente, ¿no? Entonces ese es el mensaje para la gente también que pide por pedir, ¿no? No tenemos que entrar en ese círculo vicioso de pedir una resonancia porque es más caro y nos va a dar el diagnóstico, que ese es el concepto que hoy día queremos aplazar, ¿no? Bueno, muy amena la charla. Has visto, podemos seguir toda la noche hablando, pero vamos a agradecerles a ustedes, obviamente, Carlita, líderes, excelentes profesionales, amigos,
Entonces, y un lujo poder contar con ustedes, su experiencia, su expertise y por supuesto sus brillantes informes que realmente nos están aportando mucho para que nuestros pacientes tengan el mejor diagnóstico. Gracias. Ya, será hasta otra oportunidad. En el próximo episodio ya estaremos tocando otros temas. Y ya sabes, ¿quieres que toquemos temas de tu interés? Déjanos en comentarios lo que tú necesitas saber, que estamos nosotros en esto que es desde la empatía, nos ponemos en tu lugar para que tengas la mejor información. Hasta la próxima. Buenas noches.